Ya hicimos el video hablando sobre cómo cambió la percepción del aire control dentro de los nómadas aire. Ya vimos cómo la tierra control perdió su paciencia en aras de su musculatura y ya vimos cómo, si bien el agua control mantuvo su filosofía de adaptarse al cambio, eso los hizo adoptar un status quo que se volvió de cierta manera una completa estabilidad en un elemento que debe estar constantemente evolucionando. Pero después de un mes, finalmente llegamos al momento de explicar el por qué existieron estos videos y por qué completamente y consciente destruí el orden del universo Avatar, del cómo se muestran los elementos, para dejar hasta el final al culpable de todo este cambio: el fuego control, el elemento que fue obligado a cambiar. Este cuento, banda, la verdad es que ustedes ya se lo saben, no es necesario que yo se lo repita, pero voy a hacerlo porque puede que haya uno que otro perdido por ahí afuera, así que les recomiendo que se acomoden en sus asientos, se preparen y se relajen, porque vamos a comenzar con el video de este bonito miércoles. Ayúdenme suscribiéndose, activando la campanita de las notificaciones y todo ese desmadre, porque este video se divide en 4 partes, siendo la primera parte el elemento que lo comenzó todo. El fuego control no solamente es uno de los elementos más fuertes, uno de los elementos más importantes, sino que también fue el elemento que lo comenzó todo. No tenemos registros fuera de los nómadas del aire y fuera de otro león tortuga que vimos en el episodio de One, de maestros que le pidieran el elemento a su león tortuga para poder adentrarse profundamente en el bosque espiritual con el único propósito de defenderse. Porque los nómadas del aire de tiempos de One utilizaban más que nada el elemento para recolectar comida, pero nunca como un medio de batalla, como un medio de defensa, simplemente como una manera de alcanzar las cosas que no tenían cerca. Entonces, el primer elemento de los 4 que fue utilizado como una extensión del propio cuerpo, como una defensa, como parte de la vida social y de la interacción de los humanos, fue el fuego. Y no es coincidencia que el primer avatar de la historia fuera un maestro fuego, y no es coincidencia de que fueran los maestros fuego los primeros en academizar su elemento. En el video de lunes ya expliqué lo que es academizar en este canal, y si no, luego hago un video de eso en el canal secundario. Pero el punto es que en toda la historia del universo Avatar, el fuego ha sido pionero, y la esencia principal del fuego control siempre se dividió en 3 partes: la defensa, la protección y la vida. Y ustedes dirán, güey, defensa y protección son sinónimos, ¿acaso eres pendejo? No, si bien las palabras pueden ubicarse en el diccionario como sinónimos, la verdad es que no es lo mismo la defensa que la protección. La defensa puede aplicarse a ti mismo, es algo que haces para ti, para protegerte a ti, y la protección es algo que haces por otras personas. Lo mismo pasa con el otro concepto del fuego control: energía y vida. El fuego control no solo destruye, el fuego control no solo quema, el fuego control puede dar vida, el fuego control puede dar calor, el fuego control puede dar vida. Y a inicios de la academización del fuego control, gracias al Avatar One, es que se tenía contemplada completamente esta creencia de que el fuego puede ser utilizado para proteger y para dar vida. Pero así como los nómadas del aire se fueron cerrando en su propia burbuja, así como los maestros agua empezaron a crear un status quo, y así como los maestros tierra empezaron a apostarle más a la fuerza bruta, todo eso le fue pasando al fuego control. Y puede haber cientos de factores del por qué ocurrió este desmadre. Pudo haber sido porque la Nación del Fuego vive en una superficie continental muy corta. Pudo haber sido por las constantes guerras civiles y conflictos que hubo entre los distintos clanes, al grado de que fue necesario que todo un avatar dedicara todo su tiempo de vida a estabilizar la Nación del Fuego, o simplemente pudo ser la propia naturaleza humana. Nada se queda estático, la vida misma es constantemente cambiante, pero lo que sí sabemos es que por generaciones y por vidas y vidas de avatares, el fuego control se mantuvo estable y exponencialmente cambiando a esta ideología, dejando cada vez más de lado la parte de proteger y empezando a preocuparse más por la parte de defender. Lo que hace que podamos cerrar con la primera parte y vayamos a la segunda parte de este video.
la militarización. La historia de la Nación del Fuego, banda, no solamente es extensa y complicada, es la mejor tratada en el canon de Avatar, lo que me hace sospechar que los creadores son fanáticos de esta nación, porque verdaderamente a nivel cultural, a nivel social y a nivel histórico es la que mejor trabajo tiene, la que más se profundizó y pues la que podemos encontrar un chingo de alegorías con las cosas de la vida real. Tenemos mucho del Japón feudal, tenemos mucho del Estados Unidos colonialista e imperialista, y tenemos un poco de los fanáticos del Charles Chaplin malo, todo en una sola cultura que, si buscamos los puntos de convergencia entre estos tres puntos históricos y culturales de diferentes países, encontramos una sola constante, que es la militarización. El educar, el enseñar y el transmitir conocimiento por medio de una doctrina militarizante. Y no me refiero a marchas, uniformes, guerras, sino también me refiero a una extremada y rígida disciplina que impide la creatividad, pero al mismo tiempo impide que la mente se abra e impide que se reciba conocimiento de otra manera. Y si te suena conocido es porque por años, décadas y generaciones así fue la educación pública en muchos países, sobre todo en países del continente americano. Esta idea de seguir un horario, de tener un recreo, de tener una hora de comida, de obedecer ciegamente a los profesores, de siempre seguir las reglas, todo era un sistema organizado para preparar a los alumnos para ser obreros, para trabajar en las fábricas y para pues poder sobrevivir un turno de 9 a 5, que eran los horarios que había en las fábricas. Literalmente se le estaba educando a los niños, no tanto para que aprendieran, sino para que supieran vivir en un mundo enfocado en el trabajo de labores, en el trabajo en las fábricas, porque pues cuando se estandarizó este método educacional, es lo que estaba ocurriendo en el mundo, que fue pues el desmadre de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo hizo la Nación del Fuego. La diferencia es que ellos no estaban preparando a sus niños para ser obreros, estaban preparando a sus niños para ser líderes, para ser de cierta manera soldados y que de esa forma pudieran traer de honor y enorgullecer todavía más a su nación, a su familia, a todo el conjunto de lo que representaba la Nación del Fuego. Muchísimas veces, banda, me han oído decir en este canal que cuando Zuko habla con su padre y le menciona la asombrosa mentira, no está hablando nada más de esto que le dice textualmente en la pelea, de que los odiamos, de que nos merecen, de que lo merecemos y de que todo el tiempo nos dijeron que la Nación del Fuego era la nación más poderosa de la Tierra. No solamente habla de ese tema, habla de todo el concepto en sí de lo que es la Nación del Fuego, de lo que representaba la Nación del Fuego, de lo que generaciones y generaciones de maestros, de nobles, de señores del fuego y de avatares le fueron inculcando a la gente. La ideología, todos son pendejos menos nosotros. Ese fue el error crucial de la Nación del Fuego. Y sí, la tercera parte de este video. El error crucial de la Nación del Fuego. Pequeño momento histórico y paréntesis, y por eso estoy saliendo en cámara, banda. En la Segunda Guerra Mundial, la razón por la que los nazis perdieron, además de todas las factores que se fueron juntando, fue su extremada y completamente rígida disciplina. Sí, suena contradictorio, pero al ser tan rígidos mentalmente, al no poder pensar de una manera más creativa y peor aún, al sentirse ellos los más inteligentes en la escala humana, consideraban todo lo inferior a ellos pendejo y que no valía la pena. Y eso los hizo perder el piso y perder la realidad de que podrían haber sido arios y podrían haber traído la ideología que estos güeyes quisieran, pero había otras maneras de pensar, había otros caminos, había otros métodos, y fue esa flexibilidad que ellos no tenían, que ellos habían perdido, lo que los hizo valer verga al final. Lo mismo le pasó a la Nación del Fuego, y esto es algo que ya hemos notado muchísimas veces en los análisis que hemos hecho de la serie. En tiempos de Sozin, es decir, en tiempos de Roku joven, todavía la Nación del Fuego no se hermetizaba totalmente en ella misma, todavía veían a las demás naciones y todavía procuraban entender sus ideologías. Tal vez no las comprendían del todo, tal vez inclusive ni siquiera las respetaban internamente, pero por lo menos decían, bueno, es muy su pedo, vamos a ver qué onda, nosotros en los nuestro. O sea, tipo, yo no me meto con ellos y usted, tipo comentario homofóbico de tu compa de, güey, a mí no me importan los gays, güey, pero mientras no se metan conmigo, o sea, ellos que hagan lo que quieran, pero yo aquí en mi desmadre. Esa fue mucho tiempo la ideología que cargó la Nación del Fuego, culpa del hermetismo empezado a provocar por los Señores del Fuego y posteriormente por Avatar Zeto. La verdad es que
que a mí sí me urge que hagan una historia de Avatar Zeto, porque siento que ese güey le hizo un chingo de daño a la mentalidad de la gente de la Nación del Fuego, haciéndolos creer que ellos eran tan chingones, tan importantes, tan relevantes, que valía que un avatar les dedicara toda su vida. Pinches Zeto jamás salió de la Nación del Fuego en los registros que nosotros tenemos y en lo que sabemos del canon. O sea, según sabemos en el canon, el güey se la pasaba dirigiendo las 4 naciones desde su oficina al lado del Señor del Fuego. Zeto jamás salió de la Nación del Fuego. Y eso, quieran que no, da un mensaje. Pregúntenle a los del estado que no existe por qué hacen lo que hacen. Porque Dios los eligió. Si el Avatar es prácticamente el dios del universo Avatar y el Avatar se queda en la Nación del Fuego, ¿qué chingados creen que iba a pensar toda la Nación del Fuego cuando un Avatar decide quedarse? Al grado que cuando casi 1000 años después llega Roku, en lugar de decir es tiempo de que este Avatar haga sus cosas y la madre, ahora era la Nación del Fuego la que le exigía a Roku mantener la lealtad, mantener la unión y, sin importar todas las palabrerías que le enseñaran las demás naciones, él era, antes que el Avatar, un ciudadano de la Nación del Fuego. Ese extremadamente poderoso lavado de cerebro solo se logra con generaciones y generaciones y generaciones de trabajar con la idea de todos son pendejos menos nosotros. Y ese era el gran problema de la Nación del Fuego. Su ideología, que los hizo fuertes, que los hizo prósperos, que los hizo militarizados, que los hizo ser un elemento bastante academizado al grado de que las técnicas de la Nación del Fuego son las más estudiadas del canon, también los hizo ser la nación que perdió completamente el piso, y cuando una nación pierde el piso es completa y totalmente fácil de manipular, de controlar y de tergiversar sus ideales. Porque si pones toda tu fe, pones todo tu empeño, todo tu conocimiento en lo que te dice un sistema que tú crees funciona a la perfección, porque cargas con la ideología de todos son pendejos menos nosotros, ni siquiera te das cuenta cuando te están poniendo de rodillas y te le están metiendo por la cola. Y eso fue lo que le pasó a los ciudadanos de la Nación del Fuego, al grado de cuando su rey, su Señor del Fuego, les dijo: no solamente voy a acabar con la paz de las 4 naciones, voy a acabar con la paz de ustedes porque voy a militarizar totalmente el país. En lugar de quejarse, la Nación del Fuego le aplaudió. Y en lugar de decir, güeyes, creo que el Avatar tiene razón y esto no debería de suceder, dijeron: pinche Avatar Roku, eres un traidor. Y es por eso, banda, que llegamos a la cuarta parte del por qué la Nación del Fuego no solo perdió completamente la realidad de lo que su elemento era, sino que eso provocó una reacción en cadena que afectó a los demás elementos. Es simple y sencillamente, y lo siento, pero el Avatar Roku. En la historia, banda, y esto lo sabemos, no importa si te la cuentan los que ganaron o los que perdieron, en la historia hay inevitables y invariables puntos de inflexión. Recientemente se llaman eventos canónicos, cosas que van a pasar sí o sí, que pareciera inclusive que estaban predestinadas, aunque no me gusta creer en ese tipo de destino, pero así como en la Segunda Guerra Mundial Stalingrado fue vital para la victoria o la derrota de los nazis, lo mismo pasó con la Nación del Fuego y con el Avatar Roku. Yo me imagino que cuando Kyoshi se anunció su muerte y el nacimiento de un nuevo Avatar, las 4 naciones quedaron heladas, guardaron silencio y quedaron a la expectativa. ¿Qué iban a tener? Otro Avatar Zeto, hermetizado, cerrado en su propia nación, preocupado por englorecer la Nación del Fuego, o iban a tener a otra Yanqing, un avatar que fue capaz de renunciar a sus propios ideales en aras de proteger al mundo. Si algún día se preguntan cuáles fueron las personalidades más cabronas que terminaron por definir la expectativa de los demás avatares, volten a ver a Zeto y volten a ver a Yanqing. Ellos fueron las caras de la moneda y no es una casualidad que sean Avatar de Fuego y Avatar del Aire. ¿Y qué va y hace Roku? Literalmente se pone de pinches tibio pocos huevos. Perdónenme que lo diga tan efervescentemente, banda, pero es que eso fue básicamente lo que Roku hizo. En lugar de decir, ¿sabes qué? A la chingada con la Nación del Fuego, la verdad es que la cultura de las demás naciones es importante y esta ideología de todos son pendejos menos nosotros no nos está funcionando. No, el vato dijo:
O sea, sí voy a aprender de las demás naciones, pero la Nación del Fuego es bien chida, güey. Tenemos carreteras, progreso y Banco del Bienestar. Digo, somos chingones y todas esas mamadas. O sea, como que él ni muy, ni tan. Como que dijo, sí me interesan los nómadas aire, pero me interesa más cargar mi coronita que me dio mi novio amigo. Y sí quiero, lo de las tribus agua, pero mira, mi esposa es política y ella le sabe a la cultura. Porque pues, la Nación del Fuego tenemos bibliotecas y universidades y somos chingones y ustedes pues usan harapos, pinches pobres. O sea, Roku muchas veces se escucha como ese pinche gringo gentrificador de Yucatán que saca su guitarrita en medio de Playa del Carmen y dice, oh yeah, todos podemos ser hermanos y todos podemos ser libres y felices, porque el güey gana $25,000 al año y eso le permite gastar en pendejadas, mientras le está diciendo a los lancheros, a los meseros, a la gente que gana 100, 500 pesos al día o a la semana que se le están pelando, y este güey anda con su discurso de oh yeah, muy interesante tu país y tus costumbres, debes ser muy feliz vivir en este paraíso, porque el pendejo no paga impuestos, porque el pendejo no vive al día, porque el güey tiene tan cerrada la realidad que no comprende cómo está el pedo. Eso le pasó a Roku. Roku era extremada, por no decir pendejamente, privilegiado. Era cercano a la nobleza, por no decir parte de la misma. Su mejor amigo era el putísimo rey. Y no era uno de esos amigos hipócritas de... No, para él era su compa. De que ese güey le decía, ¿sabes qué? A veces... me imagino a Yang Chen desnuda, güey. O sea, de esas cosas que solo le puedes contar a un compa. Para eso era Sosin para él. Y Sosin lo supo aprovechar. Y Sosin se lo hizo pendejo como quiso. Porque Roku fue terriblemente inocente. Seto por lo menos tuvo los huevos de decir, ¿saben qué? A la chingada las 4 naciones. Yo me quedo con la mía. Roku ni siquiera tuvo los huevos para eso. No pudo ser ni de aquí ni de allá. Al grado que cuando se le verdaderamente presentó la prueba de, oye, este güey se va a colocar bien cabrón, no tuvo los huevos para detenerlo. Y no me refiero a matarlo, me refiero así decirle, a ver, carnal, ¿te me calmas? Porque si no, vamos a reunirnos con los líderes de las demás naciones y te vamos a hacer un consenso y va a chingar a su madre como pasó en el conflicto del platino. O sea, Roku intentó pendejamente creer que Sosin era bueno y lindo y hermoso y que con un que no vuelva a ocurrir eso lo iba a detener. ¿Y Sosin qué pensó? La persona que lo que vengo diciendo en todo el video, de una ideología de todos son pendejos menos nosotros. ¿Qué fue lo que pensó cuando Roku le dijo tremenda mamada? A huevo vamos a hacer este pedo. Y lo hizo. Por eso Roku 25 años se la pasó como idiota en su isla, mientras Sosin pasaba 25 años terminando de pulir la última pieza que le faltaba a su adoctrinamiento perfecto. Dejar de ver al avatar como más importante o más poderoso que la nación. Ese fue el último clavo en el ataúd que provocó la guerra de los 100 años y siempre ha sido y siempre será culpa de Roku, porque a menos que me expliquen que el güey se fue a salvar un continente de que se lo tragaran y eso le tomó 25 años, de lo que sabemos después de su pelea con Sosin es que Roku dijo, me lavo las manos de la Nación del Fuego, me voy a mi isla y háganle como quieran. Y precisamente esos 25 años fueron angulares en el proceso de lo que Sosin hizo, porque por 25 años ya no se tuvo que preocupar por los soldados viejos, ya no se tuvo que preocupar por la gente vieja, seguían los jóvenes. Y si esto les suena familiar, sí, es precisamente lo que el señor de bigote chistoso hizo en Alemania después de los años 30, las famosas juventudes hitlerianas. Bueno, en Avatar tuvimos las juventudes sosinianas, que fueron niños, que fueron jóvenes a los que la historia se les enseñó diferente, que se les suprimieron capítulos, que para ellos la Nación del Fuego siempre fue lo más chingón, siempre fue lo mejor estructurado, todos son pendejos menos nosotros, ignorando la historia de Tos el asesino, ignorando los conflictos entre clanes, ignorando toda la historia de los avatares, algo a lo que Jun ayudó bastante al eliminar la figura de los avatares del Templo del Fuego y muchas cosas más. Al grado que cuando vemos 100 años después, cuando Aang quiere hablar con los soldados de la Nación del Fuego, dicha ideología sigue terriblemente arraigada, en donde lo mejor, lo más chingón y el único que importa su opinión es el Señor del Fuego. Y cuando logras ese tipo de lealtad ciega, puedes poner en el piso, en el patio de la explanada pública más pública del pinche país, a matar a niños con lanzallamas mientras te ríes y la gente te va a aplaudir porque ya los tienes completamente dominados. Y eso fue lo que pinches Roku no entendió,
pero Sosin sí. Y eso provocó que toda la imagen principal del fuego control, que era proteger, defender, energía y vida, se fue a la chingada con únicamente poder. Poder más allá de cualquier límite. Poder para poder hacer lo que yo quiera. Poder para yo poner las reglas. Poder para que todos sean pendejos menos yo. Y eso provocó una guerra que duró 100 años. Las tribus agua se defendieron. El reino tierra se defendió. Los nómadas del aire valieron verga, pero por 100 años. Traten de pensarlo. 100 años. Estamos en 2025. Es como si en 2125 un conflicto que empezó hoy siguiera vigente. 100 años, banda. No un año, no un mes. O sea, si a veces una semana parece un chingo. Por 100 años, las 4 naciones, claro que se defendieron, claro que prosperaron. Pero por 100 años no cambió la voluntad ni la ideología de la Nación del Fuego, porque fue un trabajo tan bien hecho de milenios atrás que Sosin terminó de perfeccionar simplemente, que fue necesario una generación, 3 generaciones de una familia para tratar de arreglar el desmadre. Airo, Zuko e Izumi, porque a Izumi también le tocó una pinche chinga como señora del fuego. Fue necesario un pause en la historia del Avatar para que cuando volvieran a ser se volviera el símbolo de esperanza de la humanidad y no el símbolo del pinche Avatar tibio pocos huevos que le falló a la humanidad por proteger a su amigo. Y siempre que hablamos de este tema surge la idea de, pues ¿qué tenía que haber hecho Roku? ¿Matar a Sosin? No, güey, pues eso no lo iba a hacer. ¿Cómo le aplaudes a aunque no mata a nadie y a Roku se lo cuestionas? Y es que, claro, la respuesta no era matarlo. Y yo soy pro Superman, banda. La respuesta jamás es matar al enemigo, porque eso solamente manda el mensaje de las personas que no te gustan, mátalas y a la verga. La respuesta no era esa. La respuesta simple y sencillamente tampoco era, me desaparezco 25 años sin hacer pinches nada y espero que una puta isla vacía explote para morirme como imbécil. Ese fue el error de Roku. Vio al monstruo, vio al diablo a los ojos y decidió creer que si le decía el monstruo iba a decir, sí, no mames, me mamé. Ese fue su error. Confió pendejamente en alguien que le probó que ya no se podía confiar en él. He ahí la poca huevez de Roku. Roku pudo haber dicho, ese güey ya no es mi amigo. Ese güey ya no es mi hermano, ya no confío en ti, manténganlo vigilado, protejan este pedo, vamos a hablar con las naciones, mantengámoslos al tanto, pero no lo dijo. Su amigo, Yatso, era miembro del Consejo de los Nómadas del Aire, la nación que por excelencia podía vigilar el mundo. Pudo habérselo pedido, él era el Avatar. Y peor tantito, era un avatar del fuego que inclusive en otras naciones era considerado, güey, estos güeyes son de otro nivel. O sea, él pudo haber hecho muchas cosas, no las hizo. 25 años Roku no hizo nada, o no tenemos ningún registro de que haya hecho algo. Ese fue el error de Roku. Eso fue lo que permitió que el fuego control se tergiversara de energía y vida a control, poder, destrucción, muerte. Sí, la guerra de los 100 años, el conflicto bélico, las muertes, el genocidio, todo, inclusive el adoctrinamiento de la Nación del Fuego, son culpa de Sosin. Siempre serán 90% culpa de Sosin. Pero el 10% que le dio la puerta abierta fue Roku y lo pocos huevos que terminó siendo. Y eso causó que el fuego se tergiversara a tal nivel que inclusive ya para la leyenda de Korra son pocos, por no decir nulos, los maestros fuego que entienden verdaderamente que el fuego no solo es destruir y quemar, también es energía, también es vida. Así que el causante de que cambiara todo en el universo Avatar, de que los elementos tergiversaran su forma de aprendizaje, y uno de los elementos más fuertes siempre fue el fuego control. Y es un estigma que van a cargar por muchos siglos en su historia, por errores que cometieron varias personas, varios protagonistas, pero el que terminó de dar el último martillazo que rompió el cristal fue el Avatar Roku. Y ni pedo. Así que bueno, gente de las 4 naciones, eso vendría siendo todo en el video del día de hoy, hablando sobre la tergiversación del elemento fuego, cómo pasó de energía y vida a destrucción y muerte, y el clavo que terminó de sellar el destino no solo de la humanidad, de la guerra, sino también del cómo se percibían los 4 elementos. El error más garrafal de un avatar, si quieren verlo de esa manera. Y por eso mismo, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Sin nada más que agregar,
les digo que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.